La verdad impactante del coronel Sanders, cómo un fracasado transformó su vida a los 50. Imagina un mundo donde el pollo frito no es solo una comida, sino un símbolo de superación contra toda adversidad. Ahí está, el coronel Sanders, un hombre que a sus 50 años era más un desconocido que una leyenda. Como un fracasado, con su vida llena de reveses, ¿se convierte en el rey del pollo frito? Su vida es un remolino de infortunios, decisiones fuera de lugar y una historia que parece sacada de un cuento oscuro. Fue despedido de más de 100 trabajos, su restaurante, un sueño hecho trizas, quebró. ¿Cómo pudo levantarse de esas cenizas? Nadie lo esperaba. La imagen del coronel con su traje blanco, mirada seria y eterna corbata negra, se construyó entre chirridos de frituras y aromas embriagadores. Pero detrás de esa fachada había un hombre marcado por el fracaso. Solo tenía una receta secreta que hizo en su cocina, algo que creía que el mundo necesitaba. Y en una época donde todos apostaban por ser el siguiente Bill Gates, él solo soñaba con un pedazo de pollo crujiente que pudiera cambiar su destino. En los años 30, mientras otros luchaban por sobrevivir, el coronel batallaba con sus propios demonios. Sus manos temblaban al freír el pollo, pero su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y esperanza. Pero aquí viene lo increíble. Fue una simple decisión que lo llevó a la fama. Con su pequeña camioneta repleta de pollo, comenzó a recorrer las carreteras, ofreciendo su comida a los conductores famélicos. Aprendió a presentar su pollo como si fuera un regalo divino. ¿De verdad alguien podría imaginar que un simple frito podría cambiar el rumbo de su vida? ¿O que el coronel, ahora adorado por millones, alguna vez sintió el nudo en su garganta y su pecho apretado por la desesperación y la tristeza? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada de lo que viene. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, regresando a nuestro héroe. Lo que parecía un camino imposible se tornó en una senda de éxito. Años después, el coronel no solo había ganado un imperio de pollo frito, sino que su historia empezó a resonar. El mundo estaba por descubrir que los fracasos de hoy pueden ser la base del éxito de mañana. Sin embargo, el destino le tenía guardada otra sorpresa. ¿Podrá mantener su imperio entre las sombras de su pasado? ¿Qué secretos se esconden detrás del delantal blanco del coronel que nadie conoce? El tiempo pasaba y el coronel Sanders se encontraba en la cima de su imperio. La gente hacía largas colas para probar su famoso pollo frito, y su imagen se convirtió en un ícono. Sin embargo, bajo la superficie de su éxito, las sombras del pasado comenzaban a asomarse nuevamente. La fama, que tanto había anhelado, traía consigo un nuevo conjunto de problemas. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, un viejo compañero de trabajo apareció de repente. Era un rostro del que no había oído en años. Harold, le dijo con una mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Qué haces aquí? Harold había sido parte de un capítulo oscuro en la vida del coronel, uno que él preferiría olvidar. Vengo a advertirte, comenzó Harold, su mirada intrigante, casi asustada. He escuchado rumores. Gente del pasado está buscando la forma de hundirte. Están celosos de tu éxito. Las palabras resonaron en la habitación y el aire se volvió denso. Sanders sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No logró relajarse, el eco de las palabras de Harold parecía resonar con el eco de sus miedos más profundos. No sé de qué hablas, respondió con una sonrisa nerviosa, aunque su estómago se revolvía. La idea de que su pasado pudiera volver como un fantasma helado lo llenó de ansiedad. Sin embargo, no podía dejar que el miedo se apoderara de él. Escucha, por favor. Sé que quizás creas que todo está bien, pero te estás alejando de tus raíces y de la gente que realmente te importa. No dejes que el éxito te ciegue, imploró Harold. A pesar de su renuencia a aceptar su advertencia, algo dentro de Sanders comenzó a tambalearse.
Después de que Harold se fue, el coronel se quedó sentado en su oficina, sumido en sus pensamientos. Lo que alguna vez fue un faro de esperanza se convirtió en un oscuro abismo de inseguridades. Su mente giraba, reflexionando sobre las decisiones que había tomado. ¿Había dejado de lado la esencia que lo había llevado hasta allí? Al día siguiente, decidió visitar de forma inesperada a algunos de sus antiguos empleados. Quería escuchar sus historias, conocer sus luchas y recordar los momentos que lo habían hecho fuerte. La comunidad era su mayor soporte, pero la fama lo había alejado de ellos. Mientras caminaba por el pueblo, un grupo de personas lo vio y comenzó a murmurar. Algunos sonreían, otros miraban con recelo. Se sintió expuesto. Sus ojos buscaban conexión, pero había un aire de tensión en el ambiente. La gente parecía dividida entre admirar al coronel y resentirlo por su éxito. Sin embargo, al entrar al pequeño diner donde abrió por primera vez su restaurante, fue recibido con calidez. Viejos rostros conocidos lo abrazaron, compartiendo risas y nostalgias. Durante un instante, el coronel sintió que había recuperado una parte de sí mismo. Su corazón se llenó de alegría y amor. Sin embargo, esa alegría fue interrumpida abruptamente. Una figura familiar apareció en la puerta, era su antiguo socio, el que había dejado atrás cuando su primer restaurante fracasó. La sonrisa se desvaneció de su rostro y un nudo se formó en su garganta. Ese hombre podría ser la clave de oscuros secretos que habían permanecido ocultos. Necesitamos hablar, dijo el socio, su voz seria y amenazante. Los murmullos cesaron y una atmósfera tensa se apoderó del diner. El coronel sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno que podría poner en riesgo no solo su imperio, sino todo lo que había logrado construir. ¿Qué revelaciones le traería su pasado y qué precio tendría que pagar por sus errores? La tensión en la habitación era palpable. El coronel sabía que su historia no había terminado y que una confrontación inevitable estaba por llegar. El socio se acercó, su mirada fija en la del coronel, como si buscara una debilidad en su viejo compañero. Era un silencio inquietante. La risa y el bullicio del diner se desvanecieron, dejando solo el pulso nervioso del coronel, que palpitaba con cada latido en su pecho. ¿Por qué ahora?, preguntó Sanders, intentando recuperar el control. Recordaba las traiciones y las promesas rotas que habían marcado su asociación. Sentía la presión de las miradas curiosas de los clientes, como si todos esperaran un espectáculo. «Porque tengo algo que decirte que podría arruinarte», dijo el socio, dejando caer las palabras como si fueran piedras. «O, tal vez, podría salvarte». La incertidumbre en su voz era aún más inquietante que la amenaza desmedida. El coronel sintió un calor en su cara, una mezcla de furia y miedo. «¿De qué hablas?». Su mente calculó rápidamente cómo salir de esta situación. No podía permitir que su pasado lo destruyera de nuevo. «El contrato. El que firmamos. Se está volviendo público», declaró el socio. «Y hay algunas cláusulas que entendemos ahora de forma muy diferente». Sus ojos brillaban con una intensidad temible, como si disfrutara del momento, de la incertidumbre que sembraba. Un sudor frío comenzó a cubrir la frente del coronel mientras recordaba esos días caóticos. Había firmado sin entender las ramificaciones, sin imaginar que eventualmente alguien podría volver para cobrar el precio. Los murmullos regresaron, como un estruendo de murmullos de preocupación. «¿Qué contrato?», preguntó alguien en la esquina. El coronel sintió la presión y la respiración entrecortada. Seguía sin confiar en su antiguo socio, pero había una verdad en su sombra. Una verdad que podría traer más problemas de los que había enfrentado hasta ahora. «Estamos hablando de la distribución de tus franquicias. Hay personas que no quieren que estés aquí, que quieren tu fin». La voz del socio se cargó de veneno. «¿Quieren que caigas?». La palabra caigas resonó como un eco en su mente. El coronel respiraba entrecortado. En ese momento, como si un rayo atravesara su mente, recordó las extrañas llamadas que había recibido, las cartas anónimas, las miradas despectivas de quienes alguna vez lo apoyaron. Todo encajaba, como piezas de un rompecabezas oscuro y siniestro. «Mira, solo quiero advertirte. Puedo ayudarte, pero debes hacer lo correcto.
No confíes en todos los que te rodean, dijo el socio, su tono cambiando a algo casi paternal. Te he visto caer una vez y no quiero que eso vuelva a suceder. El coronel se encontró atrapado en un dilema. Podía alejarse y proteger su imperio, o podría escuchar lo que su antiguo socio tenía que revelar. Pero sabía que cualquier decisión podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Con el corazón latiendo como un tambor, sintió que el tiempo se detenía. ¿Debería confiar en el hombre que había traicionado su confianza una vez? Y lo más importante, ¿qué secretos oscuros estaban a punto de ser revelados? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz resonando con un tono de tensión que no podía ocultar. Era una retirada temporal, pero sentía que el peligro ya estaba sobre ellos cuando salió del diner. La luz del sol golpeó su rostro como un recordatorio severo de la realidad. Las sombras del pasado no se alejaban tan fácilmente. Cada paso que daba lo acercaba más a una revelación que podría cambiar todo. Mientras avanzaba, una figura apareció en la distancia. Era una mujer que lo observaba con atención, una mujer que parecía conocerlo muy bien, pero que también podía tener secretos de su propio pasado. Las preguntas comenzaron a llenar su mente. ¿Quién era ella? ¿Qué quería? Y así, el coronel se dio cuenta de que el enredo de su vida comenzaba a complicarse aún más. Las respuestas estaban cerca, pero el precio que tendría que pagar podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a afrontar. La historia aún no había terminado, y el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La figura femenina se acercaba lentamente, como si cada paso la acercara no solo a él, sino también a un oscuro secreto. Sus ojos eran profundos y enigmáticos, llenos de una mezcla de compasión y determinación. El coronel se detuvo en seco, sintiendo un nudo en su estómago. Esta mujer, que ahora estaba a solo unos metros, no era una desconocida. Claudia, murmuró, recordando su nombre con una punzada de nostalgia y rabia. Una antigua aliada convertida en un eco del pasado. Coronel, dijo ella, su voz suave pero firme. Necesitamos hablar. No hay mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, ella avanzó, arrastrándolo a una conversación sutil que la multitud del diner había dejado atrás. La poca luz que entraba a través de la ventana apenas iluminaba sus rostros, creando un ambiente cargado de tensión y misterio. «Te sigue el miedo de perderlo todo, ¿verdad?», preguntó Claudia, escudriñando su rostro. Había preocupación en su mirada, pero también un toque de urgencia que encendió una chispa de alerta en él. «No hay nada que perder», replicó el coronel con un gesto despectivo. Sin embargo, en su interior, sentía que su imperio estaba en riesgo, una casa de naipes expuesta a un soplo de viento mortal. «Quiero decirte que no estás solo en esto», prosiguió ella, acercándose un poco más. Hice algunas preguntas. Hay algo más grande en juego. La gente detrás de tu caída no son simples competidores. El coronel sintió una sacudida. ¿Qué sabes, Claudia? ¿Qué hay realmente detrás de esta amenaza? Ella respiró hondo, como si las palabras que venían fueran pesadas, cargadas de significado. No solo son tus franquicias. Es un juego de poder. Están tratando de destruirte para hacerse con el control total. Y los involucrados son más cercanos de lo que imaginas. La revelación resonó como un trueno en la mente del coronel, añadiendo más sombras a su ya complicada vida. ¿Quiénes son? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía en quién confiar. No quiero que te hagan daño, coronel. Lo que está pasando ahora mismo es el resultado de viejos rencores. Pero hay una forma de evitarlo todo. Necesitas reunir a tus verdaderos aliados. La desesperación y el coraje se entrelazaban dentro de él. Recordaba momentos de traición y amistades destruidas, y no estaba seguro de poder confiar en nadie, ni siquiera en Claudia. «Y tú eres uno de esos aliados, ¿verdad?», dijo, con un tono de incredulidad. Sentía que su vida era un juego de ajedrez, y Claudia podía ser tanto su reina como su peón. «Siempre lo he sido. Pero tú también tienes que hacer un movimiento. Proteger tu legado es lo más importante. Hay quienes se están moviendo tras las sombras, dispuestos a golpearte donde más duele». La urgencia de sus palabras caló hondo en el coronel. Sin embargo,
Estaba siendo arrastrado cada vez más hacia un laberinto donde cada paso podría llevarlo más cerca del abismo. ¿Y si me la juego con el socio? ¿Y si lo que trae es la salvación? Claudia lo miró con seriedad. Ten cuidado con lo que eliges. A veces, lo que parece una salvación puede ser tu perdición. Con cada palabra, el ambiente se volvió más opresivo. La presión aumentaba, como si el aire se volviera denso a su alrededor, presionando su cordura. Sentía que cada decisión que tomaría no solo afectaría su futuro, sino el de todos los que le habían sido leales. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando sombras alargadas, el coronel supo que su historia estaba llegando a un punto de quiebre. Las revelaciones se estaban amontonando, y el precisar de los aliados y enemigos se tornaba más confuso. Una cosa es segura, Claudia dijo con voz firme. Esta vez no caeré sin luchar. Lo recuperaré todo. Pero en el fondo de su alma, una pregunta aterradora emergía: ¿quién se alzaría al final y a qué precio? La noche estaba a punto de caer y con ella una elección que podría cambiarlo todo. Detrás de cada sombra en la oscuridad, algo lo observaba. Las verdaderas intenciones de quienes lo rodeaban aún estaban por revelarse. ¿Podría realmente confiar en Claudia, o era solo otra pieza de un juego que no controlaba? La verdad que tanto había temido estaba a punto de salir a la luz. El aire se espesó mientras el coronel enfrentaba las verdades ocultas, su mente girando como un torbellino. Claudia se le quedaba mirando, y él podía sentir el peso de su mirada, como si cada parpadeo fuera un reloj de arena que se deslizaba entre ellos. Tenemos que movernos rápido, dijo ella, enviando un escalofrío por su espina dorsal. No sé cuánto tiempo nos queda. Ella mencionó la palabra aliados, y él instintivamente pensó en Diego. Era un viejo compañero de batallas, un hombre que había estado a su lado en los días más oscuros. Pero 16 envidias y malas decisiones los habían separado. Diego podría ayudar, pero su voz se desvaneció. ¿Podría confiar en un hombre que había fallado hace tantísimo tiempo? ¿Pero qué? Le apremió Claudia, interrumpiendo sus recuerdos. ¿El viejo amigo que has dejado atrás? Necesitas a alguien en quien puedas apoyarte. El coronel cerró los ojos un momento, intentando visualizar las cosas como antes, cuando la lealtad no era un lujo a considerar. Si Diego está involucrado en esto, murmuró, pero Claudia lo interrumpió. Como sea, no es tiempo de titubear. Los demás no esperan y tú no puedes permitirte la debilidad. No ahora, dijo, su voz cortante como un cuchillo. La determinación en su mirada le recordó que el tiempo no estaba de su lado. En ese instante, un grito atravesó el silencio del diner. Los clientes se giraron aturdidos. ¡Fuera! ¡Salgan de aquí! Un hombre, rostro pálido, salió disparado del baño, ojos desorbitados y sudoroso como si hubiera visto al mismo diablo. Fue justo lo que necesitaban para romper la presión. Claudia tomó la mano del coronel y lo dirigió hacia la salida, la adrenalina llenando el aire. No podemos quedarnos aquí, insistió ella. Esto no es solo nuestra batalla. Hay algo más detrás de esta locura. Salieron juntos, dejando atrás el griterío que comenzaba a crecer, como si la tormenta finalmente hubiera estallado. Las calles estaban desiertas y el frío había llegado abruptamente, haciendo que el coronel se sintiera expuesto. Donde hay humo, hay fuego, pensó. Vamos a mi coche, dijo Claudia, señalando a un vehículo oscuro que esperaba a menos de 10 metros. Su fiel compañero de siempre. Se metieron dentro rápidamente, sabiendo que el tiempo era oro y cada segundo contaba. ¿A dónde vamos?, preguntó el coronel, quizás más por necesidad de escuchar una respuesta que por cualquier otra cosa. Primero, tenemos que reunir más información. Necesitamos encontrar a esas personas. Cuanto antes, coronel. Da la casualidad de que las conexiones que tengo pueden llevarnos al lugar adecuado, pero necesitaré tu cooperación. El coronel sintió el nudo del pasado apretarse nuevamente en su estómago. Claudia iba a arrastrarlo hacia un doble juego, y eso lo preocupaba. Si encuentras a Diego, no puedo garantizar que mis intenciones no lo saboteen, reveló con cautela. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar que el pasado te consuma otra vez? Ella lo miró fijamente, retándole a ser valiente.
La incomodidad se sentía palpable en el ambiente claustrofóbico del auto mientras la ciudad pasaba ante ellos, luces titilando por los espejos. El coronel se sintió atrapado entre dos caminos: jugar a la defensiva y perderlo todo una vez más o dejar que el fuego lo consumiera. El eco de viejos rencores resonaba en su mente. Claudia pisó el acelerador, una sensación de urgencia vibrando en el silencio entre ellos. No olvides, coronel, en este juego hay más en juego que tu orgullo. Si caes, caerás con todo lo que amas. La determinación en su voz le levantó el pulso, dejándolo preguntándose, ¿qué estaría dispuesto a sacrificar para recuperar su imperio? Y si Claudia no era quien decía ser, podría ser la última jugada que lo llevaría a su ruina. De repente, un destello metálico captó su atención en el espejo retrovisor. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando con un dedo tembloroso. Los ojos de Claudia se amplificaron. No lo sé, pero vienen por nosotros. La tensión se disparó en el aire. ¿Serían aliados o enemigos? La noche oscura solo ocultaba más secretos y el coronel se dio cuenta de que cada revelación por venir podría ser el último movimiento en su juego de ajedrez mortal. La verdad que había estado evadiendo estaba muy cerca y el caos lo estaba alcanzando. El coronel apenas tuvo tiempo de asimilar el destello que había visto. La silueta del coche que lo seguía tomó forma rápidamente, como un depredador acechando en la penumbra. La adrenalina bombeaba en sus venas mientras Claudia aceleraba, los neumáticos chirriando en la carretera vacía. Mantén la calma, coronel. Necesitamos un plan, dijo ella, su voz firme pero tensa. Un plan, repitió él, mirando por la ventana. ¿Cuál es nuestro plan cuando los fantasmas del pasado vienen a cobrar venganza? Su mente no pudo evitar recordar las traiciones, los rostros que había dejado atrás. Diego, aquel traidor que había sido su amigo, ahora podía estar trabajando junto a sus enemigos. Claudia lo miró de reojo, su expresión nunca perdida entre el miedo y la determinación. Si el pasado viene por nosotros, lo enfrentaremos. Pero primero debemos quitarnos de encima a ese coche, dijo, haciendo un giro brusco. El coronel sintió la presión de su cuerpo contra el asiento. La visión de la carretera se transformaba en un torbellino, pero no podía permitir que el pánico lo dominara. La distancia entre ellos y el coche oscuro se acortaba. En el espejo retrovisor, los faros del perseguidor cortaban la oscuridad, como dos ojos brillantes acechando a su presa. ¿Puedes hacer algo con el motor? ¿Quizás algo de velocidad extra?, preguntó, sabiendo que las opciones eran escasas. Con una sonrisa decidida, Claudia presionó el pedal a fondo, empujando el coche más allá de sus límites. No te preocupes. He hecho esto antes, contestó, mientras la máquina rugía de rabia. Las luces de la ciudad se desdibujaban detrás de ellos, y el susurro de la carretera se convirtió en un grito eufórico. De repente, un sonido ensordecedor retumbó en la calle. «¡Mierda!», gritó Claudia, notando que el coche rival había sacado una pistola. «Intenta mantener la calma. Así no nos detendrán», dijo mientras se inclinaba hacia adelante, concentrándose en la huida. El coronel sintió el corazón palpitando en su pecho mientras el pasado lo atormentaba. «¿Quiénes son?», preguntó, casi deseando que su mente no lo traicionara. En su interior, la verdad de su vida como soldado empezaba a mezclarse con esta nueva y peligrosa aventura. Gente que quiere venganza, tal vez. Pero lo que más me preocupa es que quizás Diego esté detrás de esto, expresó ella, apretando su mandíbula, decidida a no dejarse vencer por el terror. Un giro a la derecha hizo que el coronel se agarrara con fuerza al asiento, viendo cómo el coche oscuro se acercaba peligrosamente. «¿Cuánto tiempo hasta que nos acorralen?», preguntó, ahora consciente de que este no era un simple enfrentamiento. La ira de su pasado estaba a punto de cobrar forma. «Confía en mí, tengo un lugar donde podemos escondernos». «Pero debes estar listo para actuar», clamó Claudia, sus ojos fijos en la carretera. La incertidumbre se apoderó de él. Era su vida, su mundo. Pero la verdad era que las mentiras giraban a su alrededor como raíces enredadas que amenazaban con asfixiarlo. ¿Y si Diego está en el coche de atrás? ¿Y si los de atrás tienen algo más que solo rencor? La voz del coronel estaba cargada de miedo, el mismo que lo había perseguido durante años. «Céntrate, coronel. Ya no estamos en la guerra, esto es diferente».
Aquí no solo luchamos por sobrevivir, también debemos descubrir qué se ha ocultado por tanto tiempo, le respondió Claudia, su mirada un faro de esperanza en medio de la tormenta. De repente, un golpe resonó en el vehículo y el vidrio de la ventana se hizo añicos, esparciendo fragmentos por todas partes. El coronel sintió el frío metal del miedo desgarrando sus entrañas. «Tierra», gritó ella, empujando al coronel hacia el piso del coche mientras recargaba su propia pistola. Mientras trataban de protegerse, la realidad se volvió aún más cruda. Su pasado oscuro corría detrás de ellos, reclamando lo que una vez les perteneció. El coronel cerró los ojos un instante, preparándose para lo inevitable. No sabía si el futuro sería un campo de batalla o el inicio de una redención cuando el coche frenó bruscamente, el corazón del coronel latía desbocado. «Agarra algo, va a ser un gran salto», dijo Claudia con una sonrisa irónica. Sin embargo, el eco de una voz familiar salió de entre las sombras, deteniéndolos en seco. «Coronel, ¿qué demonios piensas hacer?». Era Diego, de pie ante ellos, con un arma lista y una expresión que lo decía todo. Las dudas del coronel se desvanecieron en un instante. Ahora, la verdad que había creído enterrada resurgía entre el caos y el destino estaba a punto de ser revelado. ¿Sería un aliado o el verdadero enemigo que había temido durante tanto tiempo? ¿Y qué pasaría si la traición ya estaba inscrita en su historia común? El coronel se quedó inmóvil, su mente luchando por entender la situación. Frente a él, Diego, el amigo convertido en traidor, lo miraba con una mezcla de ira y frustración. ¿De verdad pensabas que podrías escapar tan fácilmente? La voz de Diego era un eco que resonaba en el fondo de su conciencia, un recordatorio de los fantasmas que nunca habían dejado de acecharlo. Diego, comenzó el coronel, pero las palabras se le atragantaron. El dolor del pasado lo ahogaba, y cada recuerdo parecía jurar venganza. «No, no intentes convencerme. Te hemos estado buscando a ti y a Claudia». «Sabías que esto no iba a terminar bien», dijo Diego, su tono agudo y peligroso. Moretones y cicatrices laceraban su rostro. Cada marca un grito mudo de una historia repleta de traición y actos no perdonables. «Esto no tiene que ser así», intercedió Claudia, levantando su arma, firme y decidida. «No estás solo en esto. Siempre habrá un camino para la redención, Diego. Pero si estás con ellos, si realmente has cruzado esa línea». Su voz tembló, no de miedo, sino de una verdad angustiante que sabía que deberían enfrentar. El coronel, sintiendo el calor de la pistola en las manos de Claudia, sintió que el tiempo se detuvo. «¿Te has olvidado de lo que éramos? De lo que luchamos por cambiar», le gritó, su voz resonando en el aire frío de la noche. No era solo un reencuentro, era una balanza de sus vidas colgando al borde del precipicio. «Shines, lo que tú hiciste fue abandonar a todos nosotros. Te convertiste en un espectro y ahora pretendes ser un héroe». Las palabras de Diego eran punzantes, llenas de rencor. Claudia giró la cabeza hacia el coronel, buscando respuestas en sus ojos. El pasado pesaba sobre él como una losa, su corazón retumbando en un compás de miedo y esperanza. «¿Es hora de que te enfrentes a la verdad, coronel? Lo que hiciste fue dejar un vacío que todos hemos padecido», continuó Diego. «Deja de hablar, Diego. Lo que te han dicho no es toda la historia», dijo Claudia, sudando mientras mantenía la mirada firme, apuntando su arma con resolución. En sus ojos había un desafío, algo que lograba mantener intacta la chispa de la lucha. Un sorbo de amargura inundó el aire. El coronel sabía que cada palabra de Diego podía ser el inicio del final. ¿Qué más había que perder? La traición no era solo un recuerdo, era la razón por la que estaban atrapados en este juego mortal. ¿Tienes alguna idea de lo que enfrentamos? Lo que realmente está pasando detrás de esto. «Las sombras son más profundas de lo que crees», el coronel levantó la voz, deseando que sus palabras fueran lo suficientemente fuertes para atravesar la muralla de resentimiento entre ellos. «¿Y qué sabes tú de sombras? Tú eres el que se fue y dejó a tus amigos caer», grita Diego, el arma en sus manos temblando bajo la presión de emociones crudas. El coronel, sintiendo que su pasado se desmoronaba a su alrededor, dio un paso adelante. «Estás enojado y con razón, pero esto no es el final. Si querías venganza, no te dejé más opción que la violencia.
Es un ciclo que no termina, Diego. Pero podemos detenerlo. Ya basta. Carmen gritó, su voz desgarradora. El aire estaba tenso, cargado de emociones no resueltas. El coronel respiró hondo, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros. No puedo dejar que todo termine así. Si quieres venganza, que sea sobre mí. Esto no es solo por nosotros, también es por aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Diego vaciló, una chispa de duda cruzando su mirada, como si finalmente empezara a cuestionar la senda en la que lo habían colocado sus sentimientos. Pero antes de que pudiera responder, un grupo de sombras emergió del bosque, como sombras de sus peores temores, interrumpiendo su tenso intercambio. Los rostros desconocidos brillaban con intenciones mortales, y una risa macabra resonó en la oscuridad. «Hola, amigos», exclamó una voz divertida, burlona. Era un tono desquiciado, y el coronel sintió que el pánico comenzaba a elevarse junto a su corazón. La ambigüedad de su propia traición se desvanecía ante la amenaza inminente. «Parece que tenemos una pequeña fiesta en casa», rió el hombre que apareció, sus ojos relampagueantes de maldad. ¿Listos para el desenlace? El coronel se dio cuenta de que no existía un camino de salida limpio. Todos estaban acorralados, y la línea entre la lealtad y la traición se desdibujaba. El verdadero enemigo estaba aquí y ahora, y comenzaba a dudar de todo lo que creía cierto. Todo cambiaría en la próxima jugada, porque la traición no era el fin, sino el principio de algo mucho más oscuro. ¿A quién le quedaba tiempo para hacer la elección correcta cuando el peligro estaba a la vuelta de la esquina? Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el mayor secreto aún estaba por revelarse. El coronel sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar la risa que se filtraba entre la densa negrura del bosque. La figura que avanzaba hacia ellos no era un desconocido cualquiera. Era un hombre que había surcado el submundo donde la traición y la muerte bailaban una danza macabra. Alguien cuyo nombre resonaba como una maldición en cada conversación sobre lealtad rota. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó el coronel, su voz temblando apenas, pero en su mente se agolpaban todas las preguntas que no podía permitir que afloraran. «Simplemente disfrutar de este delicioso drama», contestó Javier con un tono de burla. Su sonrisa era amplia, pero en su mirada había un veneno corrosivo. «Pensaba que habías dejado ese mundillo, coronel. Ahora veo que la realidad te ha arrastrado de nuevo, ¿eh?» «Cierra la boca, Javier», gritó Diego, apretando la empuñadura de su arma. La tensión en el aire era palpable, y el corazón del coronel latía a un ritmo frenético, temiendo que cada segundo pudiera ser el último. «¿Por qué no dejas que lo resuelva a su manera?», sugirió Javier, girando lentamente sobre sus talones. «Dame un espectáculo, un verdadero espectáculo». Claudia no se movía. Su arma seguía apuntando a Diego, pero su mirada, ahora, estaba dividida entre el traidor y el monstruo que ellos habían dejado escapar al mundo. La decisión estaba gravitando en el aire: avanzar hacia la redención o caer en el abismo de su propia desesperación. «¿Qué demonios quieres de nosotros, Javier?», forzó el coronel, respirando hondo, tratando de mantener la calma. No era momento de dudar. «Es simple, amigo. Es un juego, una jugada maestra que he estado planeando desde hace tiempo. Quiero que el caos sea tu único aliado. Todo se define hoy. Un juego de cartas donde el alma de cada uno de ustedes está en la mesa». La risa de Javier reverberó, como un eco macabro. «¿Y qué esperas obtener de esto?», preguntó Claudia, su voz desafiando el miedo que se cernía sobre ellos. Cada palabra desprendía la determinación de una mujer que había decidido que no se dejaría arrastrar por fuerzas malignas. «¿Obtener? Querida, eso depende de ustedes». «Solo espero que se diviertan tanto como yo», respondió Javier, dando un paso adelante, como si la negrura del bosque lo abrazara. «Después de todo, la traición nunca es un solo acto. Es una repetición, un retorno a los viejos vicios». El coronel levantó la vista, sus ojos buscando reflejos de confianza en el rostro de Diego, esperanzado de que la emoción de la traición aún no dominara por completo su mente. «Esto no es solo un juego, Javier. Esto es nuestra vida», dijo el coronel mientras sentía un hilo de energía en el aire, una chispa de esperanza que creía perdida,
como si todo lo que había enfrentado pudiera encontrar sentido en este instante. Y así es como me gusta, coronel. Un juego donde todos quieren ganar, pero pocos saben el precio a pagar. Javier se volvió impasible, su mirada fija, atravesando las sombras que se alzaban detrás de él. De repente, un ruido rompió la tensión en el aire. Era un susurro disfrazado de sonido, una risa en los arbustos que culminó en un grito agonizante. «No podemos quedarnos aquí», y gritó Claudia, dándose cuenta de que las sombras no solo eran protagonistas del juego, sino sus cómplices. «Espera», instó Diego, sintiendo que una decisión monumental se avecinaba. En aquel instante, sus emociones lucharon, el peso de la traición y la posibilidad de reconciliación colisionaron en su interior. Los ojos del coronel se entrecerraron al ver a Javier hacer un gesto, una señal imperceptible, al pasar al juego decisivo, donde cada movimiento contaría. Sin embargo, un nuevo grito llenó la atmósfera, una advertencia que se estremeció dentro de ellos. La verdad era más peligrosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. La sombra del destino parecía caer sobre los cuatro, y la revelación de quién era realmente su enemigo estaba a punto de desgarrar la frágil delgada línea que los sostenía. ¿Podrían unirse para enfrentar lo que se estaba desatando? ¿O la traición los llevaría a su perdición? Cada decisión, cada secreto guardado, amenazaba con estallar en el momento menos esperado. Todo estaba a punto de cambiar, y una verdad aún más devastadora estaba a punto de revelarse en un giro oscuro que ninguno de ellos había previsto. Diego dio un paso adelante, su corazón retumbando con la presión del momento. El grito que había sonado no era simplemente un eco lejano, se acercaba, y el bosque parecía cobrar vida con cada murmullo oscuro. La risa de Javier se desvaneció en el aire, dejando un silencio inquietante que advertía sobre lo que podría venir. «Debemos movernos, coronel». «Este lugar no es seguro», dijo Diego, mirando a su alrededor, intentando localizar la fuente del grito que todavía resonaba en su cabeza. La sensación de peligro palpitaba en el ambiente, como un trueno lejano antes de una tempestad. Claudia asintió con alarma. Si Javier ha hecho esto, significa que él tiene algo más en juego. No podemos confiar en él. Debemos salir de aquí ahora. Su cara estaba pálida, pero su determinación iluminaba el aire oscuro que lo rodeaba. Javier, entre risas suaves, se había quedado en la penumbra, observando, disfrutando de su propia obra teatral. ¿Escuchan eso? Son los ecos del pasado. Algunos de ellos vienen a buscar justicia, o venganza, dijo, como si las palabras fueran un himno a lo que estaba a punto de desatarse. El coronel apretó los dientes. Sabía que las sombras no eran simples espectadores. Había fallado en su misión, y esa culpa palpitaba en su pecho como una piscina de lava a punto de derramarse. Cierra la boca, Javier. Esto no es un juego. La vida de todos depende de lo que hagamos ahora, dijo con un tono firme. «Cuidado», gritó Diego al ver moverse algo entre los árboles. Un par de ojos brillantes surgieron del oscuro follaje, y un susurro helado pareció correr por la espalda de todos. En cuestión de segundos, de las sombras emergieron figuras sombrías, no solo el invisible enemigo que habían ocultado, sino terrores que eran parte del pasado del coronel. Un grupo de hombres, sus rostros cubiertos por máscaras, apareció, armados hasta los dientes y radiando una amenaza palpable. «Así que, el viejo coronel ha regresado», dijo uno de ellos, bufando con desprecio. Era un eco de la traición, rostros de aquellos que alguna vez habían confiado en él y que ahora estaban ahí para hacer justicia por su caída. «No. Esto no debería estar sucediendo», exclamó el coronel, sintiendo sus fuerzas mientras la realidad crujía a su alrededor. Las decisiones que había tomado lo habían llevado desde el honroso patriotismo hasta la lucha por su propia vida, rodeado de enemigos tanto antiguos como inesperados. «¿Recuerdas lo que hiciste, coronel? No se olvida tan fácil. Hoy serás juzgado», virtió uno con una voz ronca que lo heló hasta los huesos. Las manos de Diego y Claudia estaban en sus armas, pero el coronel sabía que no solo tenían que luchar contra esos hombres. La batalla más grande era frente a sus propios demonios. El aire estaba cargado de tensiones no resueltas, un enfrentamiento entre el pasado y un presente aterrador que amenazaba tomar el control. Un grito desgarrador rompió la escena, no del grupo que se acercaba,
sino de alguien más que estaba a punto de revelarse. Un nombre conocido salió de los labios de un enemigo. ¿Dónde está Helena?, resonó por el bosque, un recordatorio oscuro y afilado de lo que había perdido y de lo que su fallido pasado había traído a su vida. El coronel sintió que el tiempo se detenía. La revelación estaba a punto de manifestarse. En una fracción de segundo, su mente repitió una pregunta en un eco atronador. ¿Era realmente posible que la verdad, esa que había evitado enfrentar, se pusiera de pie frente a él, lista para cobrar facturas pasadas? Las sombras estaban cerca, y la traición de esta noche era solo el principio. Todo estaba a punto de estallar, y lo que había sido un juego aparentemente divertido se transformaría en una batalla de vida o muerte. La pregunta colgaba en el aire: ¿quién traería la luz a esta oscuridad? ¿Y quién caería presa de sus propios miedos? La tormenta estaba sobre ellos, y las respuestas estaban a punto de salir de las sombras. El coronel sintió como la tensión en el aire se volvía densa, casi como si el tiempo se hubiera detenido solo para permitir que su mente procesara el horror que se desplegaba ante sus ojos. La figura del enemigo, con su rostro oculto tras una máscara, era un recordatorio de un pasado que nunca podría enterrar. Las palabras sobre Helena resonaban como explosiones en su pecho. ¿Qué le has hecho?, preguntó con voz temblona, sintiendo que cada sílaba cargaba el peso de una culpa que nunca se había permitido sanar. El hombre detrás de la máscara rió de forma burlona. ¿Te preocupa más el destino de una mujer que los cuerpos que dejaste atrás? La justicia finalmente llega, coronel. A su lado, Diego y Claudia intercambiaron miradas cargadas de miedo y determinación. Diego, sintiéndose en una encrucijada, dio un paso adelante. No importa lo que creas que se hizo en el pasado. Esto no es una cacería. Estamos aquí para proteger lo que es nuestro. Claudia se mantuvo firme, su mirada perdida entre el odio por Javier y la sorpresa por la aparición de estos nuevos adversarios. ¿Por qué no dejan que el coronel pague sus deudas? ¿Acaso creen que una batalla más lo hará renacer? Sus palabras resonaban con una feroz resistencia. Los hombres enmascarados se acercaron, formando un círculo apretado. Las sombras ocultaban sus intenciones, pero el coronel sabía que el futuro dependía de la verdad. Necesitamos unir fuerzas. No pueden quedarse atrapados en rencores. Esto se trata de algo mayor, dijo, sintiendo que, a pesar de su historia, había una oportunidad de redención. Un susurro en el aire pareció captar la atención de todos. Las miradas giraron hacia el fondo del bosque, donde un grupo de figuras emergía, sus siluetas iluminadas por un rayo de luz que escapaba de las nubes. Eran aliados. Los viejos amigos del coronel, aquellos que habían creído en él cuando todo parecía perdido, estaban allí, listos para luchar. El coronel no está solo, gritó uno de ellos, su voz resonante y cargada de orgullo. Vamos a demostrarles que la unión es más fuerte que la traición. El coronel sintió como la adrenalina corría por sus venas, reviviendo el fervor de la batalla que había sentido en sus días de gloria. Todo lo que había vivido lo había llevado justo a este momento. No estamos aquí solo para sobrevivir. Estamos aquí para luchar por nuestra verdad, exclamó, levantando su puño. Las fuerzas adversas se miraron, dubitativas. ¿Por qué forman lazos con un hombre que les ha fallado?, preguntó el líder de los enmascarados, intentando sembrar la duda. Porque cada uno de nosotros ha tenido su parte de dolor, respondió una mujer del grupo de aliados. Pero no dejamos que eso defina quiénes somos. Queremos justicia, no venganza. Y así, en un instante, el campo se dividió. La batalla estaba a punto de estallar. Los enemigos y aliados se lanzaron unos contra otros en un torbellino de confusión, gritos y el estruendo de los cuerpos. El coronel sintió que cada movimiento cuenta, cada decisión se convierte en una batalla interna consigo mismo y con cada remordimiento que había cargado. Mientras se movía, el eco de los pasos traicioneros de Diego aparecía en su mente, pero ya no podía permitir que el miedo gobernara su vida. La luz de la lucha lo envolvía. Claudia a su lado, empujándolo hacia adelante. Ahora, coronel, debemos pelear por lo que hemos perdido y ganar lo que aún nos queda, gritó mientras se lanzaban al combate. De repente, encontró al hombre de la máscara enfrentándolo, la furia reflejada en sus ojos.
Esto debería haberse terminado hace tiempo, coronel, gruñó mientras tocaban sus cuerpos. Una voz profunda resonó entre el bullicio, cortando la confusión. Detente, Javier. No estamos aquí para matarnos entre nosotros. Era Diego, su propio reflejo en el fuego de la batalla. ¿Te atreves a hablar, traidor? Javier gritó, incapaz de soportar la idea de rendición. Este intercambio de palabras reforzó la comprensión general. El verdadero enemigo no era cada uno de ellos, sino la ira y las sombras del pasado que aún los mantenían prisioneros. ¡Basta! Este odio tiene que terminar, exigió el coronel, sintiendo la fuerza de sus amigos a su alrededor. La vida es demasiado valiosa para dejarla caer en la venganza. Hicimos lo que decidimos hacer, pero no tenemos que cargarnos el uno al otro en el proceso. La mirada de Javier vaciló, confusión dibujándose en su rostro. ¿Vas a perdonarlos?, murmuró incredulidad. Voy a luchar por la verdad, por los que se fueron y por quienes aún están aquí. Lo que hiciste no nos define, sino cómo respondemos a esto, dijo el coronel, sintiendo la energía de sus aliados respaldándolo, y en ese instante, Javier, durante tanto tiempo el verdugo, comenzó a dar pasos atrás. La conexión entre los hombres, el poder de la verdad y el deseo de redención finalmente cortó el ciclo de rencor. La batalla culminó, y mientras las sombras comenzaron a disiparse, un nuevo entendimiento se forjaba entre ellos. La traición puede usurpar el corazón, pero el perdón y la elección de un futuro diferente son siempre un camino posible. La calma seguía a la tormenta, y el coronel sintió que una gran carga se desvanecía. En el fondo de su pecho, el nudo que había pensado imposible de deshacer comenzó a disolverse. Mientras las luces de la vida regresaban al bosque, un nuevo amanecer se dibujó en el horizonte. Vamos a casa, amigos. Este es solo el principio, dijo, sonriendo genuinamente por primera vez. Las esperanzas renacían. Sabía que lo habían perdido, pero estaban listos para construir lo que siempre había sido suyo. La lucha no había terminado, pero juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Este viaje de redención estaba por comenzar con una fuerza renovada, rastros del pasado ahora iluminados por el poder del presente. ¿Y tú? No olvides suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte historias como esta, donde cada decisión cuenta y cada enredo se convierte en una nueva lección. Dale un me gusta a este vídeo para que más personas puedan descubrirlo, tu apoyo es crucial. Comparte este vídeo con tus amigos, porque nunca se sabe quién más necesita escuchar esta historia de redención y esperanza. Vamos a cambiar vidas juntos. Comenta abajo tus teorías y reacciones sobre este desenlace.